Saludos, queridos amigos y amigas. El día de hoy me place nuevamente estar con ustedes. Hoy quiero llevarles a ustedes un nuevo live en la cual vamos a tratar un tema que está sonando todavía de moda, un tema que es de mucha atención en cuanto a la sociedad. Las personas tenemos que entender que existen cosas buenas, que existen cosas malas, que existen delitos, contravenciones, cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. Para ello, hemos traído a dos personas, dos abogados, dos profesionales conocedores de la materia, que nos van a dar su punto de vista, su óptica desde lo profesional. Tenemos, en primer lugar, a la abogada Karina Márquez Díaz. Ella es magíster en Derecho con mención en procesos judiciales. Y el abogado Freddy Coveñas Rosales. Él es magíster en Derecho de Empresas. Estos dos profesionales, a quien yo los aprecio y los admiro mucho, han estado muy de cerca revisando el tema. ¿Qué tema? Caso Aerovía. ¿Dónde está el límite entre la ética y la moral? La difusión mediática del video privado vulnera los derechos individuales. Vamos con ellos para que nos puedan decir su punto de vista desde el ámbito profesional. Buenas noches, mis queridos amigos. Abogada Karina Márquez, abogado Freddy Coveñas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Hans. Buenas noches, Freddy. Un gusto compartir nuevamente este espacio para poder ofrecer a la ciudadanía información verídica y de buena fuente, que es de conocedores del derecho como ustedes, que comparten pantalla hoy día conmigo. Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches a todos. Bien, quiero agradecerles a los dos por estar en esta noche, poder compartir sus conocimientos, más que todo un conversatorio virtual desde la óptica del derecho, del caso de la aerovía. Ustedes recordarán que hace algunos días atrás hubo una pareja en un lugar que todos conocemos en la ciudad de Guayaquil, la aerovía, en la cual estuvieron conversando y haciendo unas cosas, ¿no? De lo cual todos conocemos que existe un video. Ese video fue divulgado por una persona, un trabajador, una trabajadora, no sé, de la compañía, la empresa La Aerovía. Ese video lo tenemos por aquí y lo vamos a mostrar. Aquí está. Hemos ocultado sus rostros, vemos a la pareja, no vamos a poner más allá de lo debido, pero aquí vemos claramente que está siendo grabado esta pareja de personas que hace unos segundos atrás estuvieron haciendo unos actos sexuales aparentemente, de los cuales hubo un detonante del tema social. Por ahí existieron colegas que indicaron que efectivamente este hecho no constituye un delito. Pero más allá de que no constituya un delito, ¿estuvo o no estuvo bien lo que hicieron estas dos personas? Karina. Bueno, realmente es grave la situación que vemos dentro del contexto del país en todo ámbito. Con respecto a las actuaciones que pudieran tener en el margen de la privacidad que creyeron tener estos dos jóvenes, porque tenemos que recordar primeramente que son jóvenes, Hans. No es justificar las actuaciones que han realizado y que efectivamente se han dado de manera pública en un lugar que podríamos decir que es público, pero que son personas jóvenes y que realmente necesitan una guía, que para eso precisamente hemos tenido este espacio, para poder guiar a la juventud que tanto necesita una proyección de qué es lo que debería ser lo correcto, de qué es lo que el país necesita de la juventud, tener buenos ejemplos. Pero no es satanizando o destruyendo la vida personal de estos dos jóvenes como se puede conseguir dar un buen ejemplo, ¿no? Realmente es lamentable que se haya difundido el video, es una clara violación y un uso indebido de imágenes personales. Nosotros en el país tenemos en el momento una ley orgánica de comunicación, tenemos también una ley de protección de datos personales y tenemos la Constitución de la República, ¿no?
que nos establece que tenemos derecho a la privacidad y a esa protección que lo debe dar el Estado. El Estado debe de garantizarnos a nosotros poder tener protección dentro de nuestra intimidad, de nuestra vida familiar, de nuestra vida personal, de nuestros datos. Lamentablemente a estos jóvenes les destruyeron la vida con la difusión de este video que claramente nunca fue autorizado por ellos. Eso como una pequeña introducción. Freddy, por tu parte, desde tu óptica como hombre, más allá de este hecho, ¿tú crees qué le afecta a la mujer, a la pareja en este video? Bueno, definitivamente me parece que su imagen pública totalmente, indistintamente de los hechos ocurridos, si son o no son reprochables desde el punto de vista de la ética y la moral, o si son perseguibles desde el punto de vista jurídico, definitivamente la divulgación del video de ellos de manera pública y, en este caso específico, de manera viral, porque todo el país lo vio, definitivamente ha tenido un impacto negativo en sus vidas, así lo han manifestado las propias personas a través de redes sociales, han emitido algunos videos, algunos TikToks, en donde han contado algunas de las cosas que han ocurrido después de la divulgación del video. Me parece que definitivamente hay una afectación y creo que es en lo que vamos a ahondar más adelante, cuáles son todas estas afectaciones, no solamente aquellas subjetivas, sino también aquellas afectaciones objetivas que son de alguna manera sancionables o de alguna manera perseguibles a través del sistema jurídico. Correcto. Sí es verdad lo que dices, Freddy. En las redes sociales, en TikTok, incluso esta señorita ha manifestado públicamente que sí, es ella, ha reconocido que efectivamente es ella la del video. Ha pedido a toda la sociedad que ya no le envíen invitaciones, que no le envíen mensajes, que no se le invita a temas indecorosos, porque conocemos muy bien la mujer le afecta demasiado, tal como lo dijo Karina, prácticamente le han destruido sus vidas. Pero el sui generis es el asunto, podríamos nosotros también adentrar y decir por qué lo hicieron. Ahora bien, vamos al otro lado. En el lado de la empresa, la aerovía, esa persona que estuvo detrás, sea un trabajador o trabajadora, pudo haber detenido el video, pudo haber llamado la atención a esta pareja y evitar todo este escándalo que se ha formado. ¿Qué opinas, Karina? Por supuesto, de hecho, de lo que se conoce, estos jóvenes paran o dejan de realizar los actos que estaban haciendo porque tienen un llamado de atención a través del micrófono de la cabina. Eso quiere decir que la Metrovía o el funcionario que estaba a cargo en ese momento de las cámaras de la Metrovía pudo haber hecho ese llamado de atención desde el primer acto indecoroso que él pudo haber visto. No sin subjetividad, porque estamos hablando de que si él tuvo el acceso de prevenir a las personas que estaban dentro de esa cabina de que dejen de actuar de determinada manera, debió haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que continuaran hasta esos extremos que se han llegado y que inclusive parece que fuera un buen ejemplo o que fuera algo de loable para el resto del país y para los jóvenes ecuatorianos? Porque como bien se ha repercutido, incluso hubo un caso en días posteriores en la ciudad de Quito que también fue difundido de jóvenes que decían, bueno, nosotros quiteños no nos vamos a quedar atrás de Guayaquil y hicieron un acto similar en la estación del teleférico, correcto. Entonces, ¿qué estamos viendo, Hans? La degradación de la ética y de la moral desde que el funcionario de la Metrovía que estaba observando estos actos indecorosos no detuvo a los jóvenes, no hizo un llamado de atención a tiempo, permitió que continuaran solamente porque por morbo, por curiosidad, porque tiene alguna situación psicológica que creyó que era una diversión, que era un juego. Realmente las afectaciones que tuvieron van más allá, inclusive para la Metrovía como empresa pública, para la aerovía como empresa pública. Entonces, se pudo haber detenido esta situación, se pudo haber dado un ejemplo a la sociedad ecuatoriana de que estos actos no son loables, no corresponden a una sociedad que está tratando de llegar a un futuro sin violencia, a un futuro
con mayor claridad, con mayor transparencia, con mayor ética, con mayor moral para la juventud. Lamentablemente pudieron haberlos detenido y no lo hicieron porque simplemente no les dio la gana de hacerlo, Hans. Claro. En esa misma línea, Freddy, conforme dice Karina, y estoy de acuerdo con ella, pudo haber detenido ese acto. Es decir, ya hablando un poco más del derecho, esta omisión, ya, si bien es cierto en el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, sí existe actualmente el delito de omisión, para otros hechos ya, no para este, pero igual podría encuadrarse o no una figura de delito o contravención, Freddy, para más que todo de la óptica del funcionario o trabajador que estuvo atrás de la cámara que pudo haber detenido este acto bochornoso. ¿Qué opinas, Freddy? Bien, desde el punto de vista de la persona que fue la que filtró el video, ¿verdad? Primero, creo que es importante que hagamos un análisis, porque esto tiene una cadena de consecuencias jurídicas. Y lo primero es, ¿cómo el guardia obtuvo el video? Si podemos ver el video, podemos llegar a una conclusión rápida, y es que el video no fue grabado con un teléfono celular, viendo la pantalla del sistema de videovigilancia de la aerovía. No, es evidente que el video fue descargado. Y descargado ha sido divulgado y viralizado en este caso específico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los hechos concretos que ocurrieron? El guardia primero, en efecto, hubo una omisión porque él presenció los hechos y no los detuvo a tiempo, como lo manifestó Karina. Segundo, no solamente que no es que cogió el teléfono y lo grabó, no, descargó el video del sistema de vigilancia de la aerovía y posteriormente lo divulga. El hecho de que haya divulgado el video, ¿verdad? Considero yo que sí entra en el tipo penal, sí es una actitud que puede ser perseguible a través del fuero penal. Consecuentemente, aquellas personas que se han visto afectadas por este hecho específico pueden presentar las acciones que corresponden en el ámbito penal. Considero que, en efecto, ha habido un bien jurídico de los que protege el Código Orgánico Integral Penal y, consecuentemente, puede ser atendido por esta vía. No sé, Hans, Sí, si tienes un correcto. comentario. Y en esa misma orden de ideas, Karina, hablando de este funcionario trabajador, no se sabe si es trabajador o trabajadora. ¿Saben ustedes qué pasó con él o ella? ¿Está trabajando actualmente? ¿Fue despedido, suspendido? Bueno, tengo entendido de que fue despedido, pero hay muchas aristas con respecto a ese despido que tendríamos que contextualizar. En primer lugar, si fue un guardia de seguridad del que difundió el video, este guardia de seguridad lo descargó de la máquina que haya estado grabando en ese momento la cámara de seguridad y obviamente lo traspasó hacia su equipo, un equipo electrónico en donde pudo difundirlo a redes sociales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que dentro de las instituciones públicas lo usual es que no tienen guardias de seguridad que dependan como trabajador directo de estas empresas públicas o del sector público, sino que el sector público realiza a su vez un contrato con una compañía de seguridad externa y es esta compañía de seguridad externa la que es la responsable con respecto a todo lo que tenga que ver con los trabajadores, tanto de las obligaciones como de las prohibiciones que puede tener un trabajador para con su empleador. Entonces, si en este caso en particular el trabajador fue despedido de esta compañía, en primer lugar no lo despidió la misma aerovía. Tendríamos que analizar si efectivamente fue un pedido de la aerovía al momento de visualizar responsables, si esta responsabilidad fue probada, porque no sabemos si al guardia que despidieron fue efectivamente el que difundió el video. Salió una persona diciendo que fue despedido, pero realmente no sabemos porque no hubo un proceso para determinar que él fue el responsable. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que aquí en el Ecuador el despido intempestivo es eso, no se avisa. Sin embargo, todos los despidos tienen su otra arista en la ley, que es el pago de la indemnización correspondiente.
La pregunta aquí es si ese trabajador, al ser despedido, más allá de que se quedó sin su fuente de trabajo, pero también obtuvo un rédito, obtuvo una ganancia que fue la indemnización por despido intempestivo. No sabemos tampoco si al final se encontró al verdadero culpable y también fue despedido o presentó su renuncia ante la empresa de seguridad, porque no hubo, pues, ¿no? El proceso de, que en este caso debió, el deber ser es haber la empresa puesto un visto bueno en contra del trabajador, que un inspector de trabajo, que es una persona imparcial, después de un debido proceso, hubiera fijado de que efectivamente se cometió una falta grave por parte de este trabajador, que efectivamente fue este trabajador el que difundió el video y haber terminado la relación laboral por esa vía sin pago de indemnización alguna. Sin embargo, si la empresa decidió despedirlo directamente y pagó la indemnización, está dentro de la ley. Y en la ley lo que está permitido, no, lo que no está prohibido está permitido, y el despido intempestivo es una figura que es legal y que está dentro de la ley. Correcto. Ahí quiero contar algo. O sea, entiéndase que hubo un guardia de seguridad. Como tú lo advertiste, Karina, no se sabe a ciencia cierta si fue un guardia, fue una persona, pero me llama la atención de lo que se escucha en redes sociales o en la sociedad, de que a lo mejor fue un guardia de seguridad que él divulgó el video y que la otra empresa, o sea, su empleadora lo despide. No la aerovía. Entonces quiere decir, tomando esa premisa, ¿no? Quiere decir que estamos tercerizando, estamos intermediando. ¿Es posible que un guardia de seguridad maneje este tipo de las cabinas y las cámaras de vigilancia, Freddy? De hecho, es posible. En el negocio de la seguridad, yo asesoro a varias compañías que prestan el servicio, inclusive compañías que se dedican de manera especializada al monitoreo a través de cámaras. Es muy común que este servicio sea, no quiero usar la palabra tercerizado, pero sea brindado de manera externa, no propiamente con los empleados de, en este caso, el consorcio o de la empresa usuaria, pero es muy frecuente, pasa bastante hoy en día con los índices de inseguridad que tenemos, que las compañías contratan de manera externa a compañías que les ayudan con el monitoreo de sus cámaras de seguridad. Entonces, no es anormal, no es ilegal que algo de esta naturaleza haya ocurrido y que en efecto sea una persona que no necesariamente es empleado del consorcio, sino que es empleado de alguna otra compañía, ya sea compañía de seguridad, ya sea una compañía dedicada al monitoreo de cámaras de seguridad. Es algo bastante frecuente. Sin embargo, aquello no exime de responsabilidad ni al consorcio, ni a la compañía que pudiera ser finalmente el empleador de este guardia de seguridad, en caso de que el servicio lo esté dando de manera externa. Porque al respecto tenemos varios cuerpos normativos que regulan este problema específico, ¿verdad? Tenemos problemas civiles, penales, laborales, pero también tenemos un problema que está ampliamente vinculado a lo que es la ley de protección de datos, cuya vigencia pues empezó recién desde el mes pasado, desde mayo, si no me equivoco, finales de mayo entró en vigencia esta ley. Esta ley, de alguna manera, va a imponer sanciones tanto al consorcio, tanto al trabajador, así como al empleador de este trabajador, ya sea el consorcio, ya sea una compañía externa. Entonces, responsabilidades de todos va a haber, sin perjuicio de si el servicio fue dado de manera directa por la aerovía con su propio personal o si este personal fue contratado a través de alguna empresa proveedora del servicio. Freddy, continuando con la práctica, hablabas sobre la ley de datos. Entonces quiere decir que a este trabajador, ex trabajador, bien puede esta pareja que sale en el video seguirle una acción. ¿De qué ámbito podría encuadrarse? Bien, la ley de protección de datos. Primero, deberíamos identificar qué es lo que protege la ley de protección de datos personales, ¿verdad? Lo que esta ley protege es toda aquella información de los ciudadanos, no aplica a personas jurídicas, de los ciudadanos que de alguna manera nos identifica. Todas las personas tenemos información personal que nos identifica, nuestra huella digital, nuestra imagen, avatares, nombres de usuario que usamos en redes sociales, etcétera. No se diga
nuestra presencia física en algún tipo de video. Entonces, eh, lo que se divulgó en el video de parte de los funcionarios o de los guardias de seguridad que hayan estado en ese momento, debemos analizar primero si es información personal. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos si esta información personal nos permite identificar a la persona. Evidentemente, la imagen física de las dos personas nos permite identificarlas. Todo el país sabe ahora quiénes son estas dos personas, ¿verdad? Entonces, ese video contenía información personal de estos dos ciudadanos, de estos dos individuos, desde luego. En ese aspecto, la ley impone obligaciones a los custodios de la información. En primer momento, ¿quién es el custodio? ¿Verdad? Tenemos algunos. En primer momento, el consorcio de la aerovía. El consorcio de la aerovía formado por las personas que conforman pues, este consorcio, entre esos el municipio de Guayaquil, la compañía extranjera que provee el servicio. Pero también los trabajadores del consorcio y también los proveedores del consorcio que de alguna manera reciben, manipulan, almacenan o tienen el simple acceso a la información. Entonces, ¿el consorcio debía haber custodiado esta información? Sí. Y esta obligación era transmisible también al proveedor y al trabajador. Entonces, en el momento en el que se produce la divulgación no autorizada de la información personal de estos ciudadanos, se ha violado la ley. ¿Qué tienen las personas que se vean afectadas al respecto? Pues tienen dos opciones. La primera, presentar una acción administrativa ante la Superintendencia de Control de Datos de la Información, etc. Pero ¿qué ocurre? Que esta superintendencia no existe. Y no existe porque no existe porque el Consejo de Participación Ciudadana no ha realizado los concursos para designar la autoridad. La autoridad debió haber sido designada el año pasado, pero por todos los motivos políticos que conocemos, esto no ha ocurrido. Entonces, la primera acción administrativa está fuera del alcance por inexistencia de la institución correspondiente. ¿Cuál es la segunda opción que tienen las personas afectadas? Presentar una acción civil. Podrían acudir ante un juez de lo civil para presentar su reclamo por la divulgación de sus datos personales de una manera no autorizada por ellos y definitivamente va a haber una sanción. Solo para que lo tengamos presente, la ley establece que aquella persona, en este caso el consorcio o la compañía proveedora del servicio del monitoreo de las cámaras, aquella persona que no proteja los datos personales que recibe, puede ser multada con una multa que va desde el 0.7 al 1% del volumen del negocio, ¿verdad? Esto es más o menos ventas menos gastos. Estamos hablando de una multa importante. Desconozco en este momento cuál es la facturación del consorcio de la aerovía o cuáles son los resultados económicos que tiene al final del ejercicio económico, pero podemos anticipar que al tratarse de un servicio público estamos hablando de una facturación abundante. Por lo tanto, puede haber una sanción muy importante para el consorcio, para los trabajadores y también para el proveedor del servicio que falló en los protocolos del custodio, para el custodio de la información. Interesante, muy interesante, Fred. Gracias por ese aporte. Y realmente, como no existe autoridad, ¿quién va a sancionar? Ahora, Karina, hemos hablado bastante de este término de trabajadores. Tú dijiste efectivamente que a este guardia o no sé, le despidieron. Y como tal, conocemos en nuestro medio que obviamente el derecho que tiene ese trabajador al ser terminado su contrato de forma unilateral es pagarle el 100% de su liquidación, todo lo que conocemos en derecho laboral. Pero, ¿consideras tú que su empleadora, la compañía, su empleadora, ahora ex empleadora, pudo haber tomado otra vía, una sanción quizás, la renuncia, pedirle la renuncia, exigirle firme la renuncia? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que ninguna compañía puede exigirte o obligarte a presentar una renuncia. Eso podemos remontarnos al Código Civil, en donde existen los vicios del consentimiento, que bien lo sabemos desde muy temprano
que nos empiezan a enseñar las leyes en la universidad, que son error, fuerza y dolo, ¿no? Entonces, ningún papel que es firmado a la fuerza o que no sea consensuado en firmar es válido. Obviamente que hay que probar, ¿no? De que efectivamente existió una presión para firmar ese papel o que hubo un error al firmar ese papel o que existió el dolo, o sea, la intención de causar daño al momento de que ofrecían firmar un papel, en este caso particular, si estamos hablando de la renuncia, no, eso no está permitido. Si es una práctica común en algunas empresas, lamentablemente hay ocasiones en que pasa aquí en el país por el desconocimiento del trabajador o porque efectivamente ha realizado una acción tan grave que él conscientemente prefiere renunciar a que le hagan un proceso administrativo para poder sacarlo de las filas de la empresa, pues no. Ahora bien, con respecto a qué otra acción pudo haber tomado la empresa, quiero especificar una cosa con respecto a lo que, para remontarnos un poco y que quede claro para la ciudadanía. Al momento de que una empresa de seguridad presta servicios para otra empresa, no es una terciarización en el país, porque esta empresa es una empresa de una actividad complementaria. Tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo y la ley permite las empresas actividades complementarias siempre y cuando son contratadas porque la empresa que las contrata no ofrece ese servicio y necesita de estas empresas para poder brindar otro tipo de complemento al ejercicio de su función con respecto al trabajo que realiza o a su giro del negocio. En el país tenemos empresas de actividades complementarias que efectivamente son las de vigilancia, las de seguridad, las de alimentación, las de mensajería y las de limpieza. Entonces, desde aquí parte otra lista. Tenemos que tener en cuenta de que puede ser de que la empresa de seguridad que ofrecía la seguridad o que ofrece la seguridad al consorcio de la aerovía no sea la misma empresa que provee técnicamente las cámaras de seguridad. Puede ser que la empresa que maneja las cámaras de seguridad, que las instala, que ofrece el programa, sea otra empresa. Más allá de que pueda tener dentro de ese servicio que un funcionario de esa empresa o el mismo funcionario de la otra empresa, que es la de seguridad, tenga el acceso a ese servicio, que tenga el acceso a la base de datos para poder descargar ese video y poderlo difundir, es otro elemento que también habría que tomar en cuenta. Entonces, si fue un trabajador de la misma empresa de seguridad que tenía acceso al centro de datos o al servidor donde se podía haber descargado este video que estaba enlazado directamente a la cámara que estaba dentro de la cabina de la aerovía, bueno, entonces podríamos decir sí, efectivamente la empresa de seguridad podía haber realizado un trámite de visto bueno en contra de este trabajador por haber cometido una falta grave al momento de que existe la violación de los datos personales al difundir este video de estas dos personas. Pero, aquí viene el pero. Siempre y cuando esa falta esté establecida dentro del reglamento interno de la compañía de seguridad. Porque solamente que la falta esté establecida dentro del reglamento interno de trabajo o esté dentro de las prohibiciones del Código de Trabajo, podríamos establecer de que efectivamente fue una falta grave. Entonces tendría que adecuarse la conducta del trabajador a estas tipificaciones dentro de la ley o que esté tipificada esta conducta dentro del reglamento interno de esta empresa. Si ese es el caso, sí, se podía haber hecho un visto bueno en contra del trabajador que difundió el video, probando de que fue el trabajador el que difundió el video, el que tomó del servidor sin consentimiento obviamente fue sin consentimiento de las personas que estaban dentro de la cabina y sin consentimiento del empleador este video y lo difundió. Pero ¿y si fue otro trabajador y simplemente se creyó que fue el guardia el que lo difundió? O sea, es bastante amplia la subjetividad que existe en relación al tema de poder culpar al guardia de seguridad de que efectivamente él fue el que difundió el video. Claro, pues si tú como empresaria tramitas un visto bueno sin tener la certeza de que esa persona fue, ¿cómo vas tú a llevarle a una autoridad de trabajo como el inspector? ¿Qué pruebas? Y hablando del visto bueno, Karina, ¿qué causales consideras tú que pudieron haberse empleado como sanción a este trabajador o trabajadora que
cometió esta falta. Hablando del lado de la aerovía o la empresa de seguridad. Hablando del área de bueno, el visto bueno en el 172 tiene tres causales que son implícitas, pues, ¿no? Hubiese sido la tercera, que sería la falta de probidad. Falta de probidad. Pero la falta de probidad es dentro de las causales del visto bueno la más difícil de probar. Correcto. Porque la falta de probidad, para tú poder probarle a un inspector de trabajo de que efectivamente no, ese trabajador tuvo una actuación indecorosa, solamente es si es que existe, si fue un acto, por ejemplo, de robo como tal, solamente si existe una sentencia ejecutoriada, porque tenemos que recordar que siempre va a prevalecer el principio de inocencia y que la carga de la prueba siempre va a ser para el empleador, no para el trabajador. El trabajador no tiene que probar su inocencia está implícita al momento de que llega un trámite de visto bueno ante las manos de un inspector de trabajo. Es la empresa la que tiene que probar de que efectivamente existió. En este caso se podría encuadrar con la falta de probidad, pero ¿cómo vas a probar? Pues que efectivamente él fue el que difundió un video personalísimo de dos personas que estaban dentro de la aerovía. ¿Y consideras tú que la causal 2, la que hablabas antes, falta de reglamento interno o indisciplina? Siempre y cuando esté tipificado dentro del reglamento interno. Dentro del derecho laboral, la favorabilidad que se le da al trabajador es tan amplia y está dentro de normativa internacional, inclusive para poder juzgar o para poder tratar de que efectivamente un trabajador es culpable de una falta, de que tiene que estar técnicamente probado. Y al hablar de decir técnicamente probado es de que la prueba esté, que no exista ninguna duda de que el trabajador fue culpable de cometer esa falta. A la más mínima duda, esa duda es favorable al trabajador y no se lo puede inculpar por la misma. Karina, tú antes hablabas también de la renuncia. ¿Qué hubiese sucedido si la empresa le hubiese dicho al trabajador, renuncia en estos momentos o te meto preso, te saco con visto bueno? Eso sería una coerción, ¿no? Prácticamente obligarle a esta persona que firme un documento contra su voluntad. Si hubiese sucedido aquello, ¿qué puede hacer el trabajador? Bueno, en primer lugar, un trabajador, de que es muy difícil decirle a un trabajador, pero ¿por qué? Mira, dentro de la experiencia que yo tuve como inspectora de trabajo en el Ministerio de Trabajo, atendía a muchas personas diariamente. Entre esas, llegaban muchos casos de trabajadores que me decían, abogada, a mí me hicieron firmar la renuncia. Y para mí era muy fácil decirle, pero ¿por qué firmó? No hubiera firmado. Nadie que le pusieron una pistola en la cabeza para que firme. Habían ocasiones en que el trabajador me contaba historias tan fantásticas como que los encerraban dentro de un cuarto con llave y que no los iban a dejar salir hasta que firme la renuncia. Entonces, los trabajadores que no conocen de sus derechos, que no tienen carácter, que no tienen fuerza de voluntad, o sea, el trabajador siempre es la parte vulnerable en algunos casos para las grandes empresas. Y de hecho, dentro de la experiencia como inspectora de trabajo, debo de decir sin lugar a dudas de que los mayores incumplidores de la ley ecuatoriana son las empresas ecuatorianas. Las multinacionales no hacen eso. Las multinacionales son las primeras en cumplir con todo lo que dice la ley para poder estar al día con la ley ecuatoriana, porque no quieren problemas con la Inspectoría de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, o sea, siempre vemos de que los que incumplen, lamentablemente, son los dueños ecuatorianos de empresas ecuatorianas, de negocios familiares, de pequeños negocios, de pequeñas empresas, y que lamentablemente también caen muchas veces en una especie de precarización laboral para el trabajador. Entonces, bueno, si llegado el caso, para cualquier trabajador que nos esté escuchando, quieren obligarlo a firmar una renuncia y le dicen, ¿sabe qué? Si usted no me firma la renuncia, le voy a poner un visto bueno. El visto bueno, si usted no está de acuerdo con salir de la empresa en buenas formas, salga por la puerta grande. Nadie lo puede obligar a usted a firmar nada, sea una renuncia, sea una aceptación de una falta, sea un memorando, nada. Ni siquiera el papel de despido le pueden obligar a firmar.
Si lo despiden, usted puede llevarse su copia o puede no llevársela y la empresa tiene que seguir el trámite legal pertinente para poder pagarle su liquidación. Claro. Mira, Hans, para concluir esta parte tan escabrosa de la renuncia obligada, el derecho es lógico. Entonces, lógicamente, si tú quieres aducir de que te han hecho firmar una renuncia de manera obligada, tienes que probarlo. ¿Cómo puede probar un trabajador que le han obligado a firmar una renuncia? Bueno, solamente con que, no sé, se me ocurre a mí que tenga un video de que alguien más, un tercero, haya filmado el momento en que lo estén grabando, en que le estén haciendo firmar la renuncia. Y ojo, eso tal vez solamente serviría en el ámbito laboral, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro del ámbito laboral existe lo que se llama la prueba, pero la prueba debe ser legal. No puede haber prueba ilegal. Y aquí entramos a otro ámbito con respecto a la validez procesal de una prueba. Pero esperemos que los trabajadores tengan la suficiente fuerza de convicción de no firmar un documento, cualquiera que este sea, si no están de acuerdo con esa firma. Correcto. Y aún así yo contra algo. Si tienes que impugnar ese documento, esa renuncia, tienes que hacerlo ante un juez ya. Freddy, Karina también tocó un tema importante, ¿no? Hablando de las empresas, que es tu especialidad, tienes una maestría en aquel campo. La aerovía, partiendo de la premisa que efectivamente fue un guardia de seguridad, que divulgó video, que efectivamente pertenecía a una compañía de seguridad privada. Entre compañías, ¿puede la aerovía dar por terminado ese contrato civil que lo unía por este hecho? ¿Te refieres al contrato con el proveedor del servicio? Correcto, Freddy. Bien, primero habría que examinar las causales o establecidas por las partes en el contrato. No lo tenemos a la mano como para poderlo determinar. Entonces podríamos analizar simplemente al amparo de la ley qué es lo que se puede hacer. Primero, considero que tanto el trabajador o el proveedor, la compañía proveedora del servicio, han incumplido algunas leyes. Entre esas, pues, la ley de protección de datos personales, lo que es una causal para que el consorcio pueda dar por terminado el contrato. Se están incumpliendo las obligaciones. Normalmente una de las primeras obligaciones es cumplir con la ley. Al haberse incumplido la ley, nace una causa para dar por terminado el contrato, pero en el ámbito público, normalmente las empresas públicas tienen una facultad extraordinaria que no tienen otras empresas, que es la de dar por terminado el contrato de manera unilateral. Esto solamente ocurre en el sector privado. Entonces, para aquello, basta que la empresa pública envíe la resolución en la que declara la terminación del contrato y el contrato se termina. Esto no ocurre si fuera algún otro tipo de contratista, suponiendo que no sea una empresa pública, sino una compañía privada, ¿verdad? Como por ejemplo en este caso, si no me equivoco, el consorcio Aerovía, no puede dar por terminado el contrato el día de mañana con una resolución. Para darlo por terminado tendría que acudir ante un juez de lo civil a demandar el incumplimiento de las obligaciones contractuales para que el juez declare la terminación del contrato, con las consecuencias de tener que pagar los daños y perjuicios que se hubieran generado. Creo yo que uno de los daños y perjuicios que se va a generar por este tema es cualquier valor que tengan que pagar a favor de estas dos personas que han sido afectadas por la divulgación del video de esta manera. Gracias. Bueno, en todo caso, vamos a revisar una vez más, porque ahora sí vamos a entrar a un tema. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué opciones tienen esta pareja a los cuales se les ve, se les observa? Ustedes conocen bien, todo el Ecuador conoce el video. ¿Qué opciones se plantean? Por ahí existen ya colegas que han indicado efectivamente que van a iniciar procesos. Van a iniciar procesos tanto a su empleador, porque aparentemente este chico, el de la gorra, el que se lo ve, también era un guardia, me escuché, no sé bien la historia. Y le dieron por terminado su contrato justamente por estar en una escena de este tipo.
y su patrocinador, su defensor, ha indicado en varios medios televisivos y de redes sociales que va a iniciar varios frentes. Nosotros somos abogados, los tres que estamos en esta sala. Tomando desde la óptica del derecho, Karina, ¿es verdad que el señor puede iniciar una acción contra su ex patrono? Se dice que se le pidió firme la renuncia por este hecho que se cometió. ¿Qué opinas? Estamos hablando De de la el guardia de gorra, seguridad o de, el del chico, video, del chico. el chico Ya del hablamos video. de la pareja Bueno, ahorita. él tendría que probar de que efectivamente esa renuncia fue obligada. ¿Cómo lo va a probar? Si no tiene cómo probar que efectivamente fue obligado a firmar esa denuncia dentro de la realidad procesal. O sea, aquí como abogados sabemos que lo que existe en el expediente es lo que existe en el mundo y lo que existe para que el juez pueda valorar en conjunto la prueba necesaria y poder decidir, tomar una decisión y decidir si efectivamente existe culpabilidad o no existe culpabilidad. Ahora, ¿qué podría alegar el chico de la gorra? ¿Qué va a demandar? Un despido intempestivo teniendo una renuncia firmada por él, en donde seguramente a decir la renuncia que libre y voluntariamente está renunciando a su puesto de trabajo porque tiene otras oportunidades por razones personales, como usualmente dicen las renuncias. Tenemos que tener en cuenta también de que dentro de la ley no existe la renuncia como tal. Dentro del Código de Trabajo, en las causales de terminación de los contratos, no existe la palabra renuncia. Existe el desahucio, existe el acuerdo de partes, existe la terminación unilateral, en caso de muerte, el caso de terminación de la obra, del proyecto. O sea, hay varias causas de terminación de los contratos y la palabra renuncia no existe dentro de esas causas. ¿Qué es lo que nosotros le llamamos una renuncia? En este caso se lo toma como un acuerdo de partes porque se dice que el trabajador presenta la renuncia al trabajo y el empleador la acepta. Entonces ahí existe un acuerdo de partes y es esa la causal que inclusive se puede poner dentro del acta de finiquito. Si nos vamos al sistema único de trabajo, que es el sistema SUD, al momento de generar un acta de finiquito, nunca vas a encontrar la palabra renuncia como forma de terminación de la relación laboral. Entonces, para que el chico pueda demandar tal vez un despido intempestivo ante su ex empleador, tendría que probar de que efectivamente el documento que él entregó al empleador, digamos que una renuncia, fue obligada a la firma. Correcto. ¿Cómo lo va a probar? Difícil. Difícil, muy difícil. También se hablaba, eso por un lado. Karina, se hablaba también por parte de este patrocinador, su abogado, que por el ámbito legal, laboral, derecho laboral ante un juez de trabajo, no iba a iniciar ninguna acción. Pero estaba pensando la posibilidad de iniciar una acción de protección frente a este hecho. ¿Cabría o no este tipo de acciones? Bueno, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales es muy clara, establece cuáles son las causales para poder entablar una acción de protección. Y una de las causales en las cuales no cabe una acción de protección es la declaratoria de un derecho, o para dirimir si efectivamente existió un acto que se puede establecer bajo las vías legales, bajo otras vías legales que no sea la vía constitucional. Si él va a poner o va a propiciar una acción de protección, ¿cuál sería el derecho constitucional vulnerado en este caso? Tendría que ser muy específico para poder entablar una acción de protección en contra de su ex empleador. ¿Cuál sería el derecho constitucional vulnerado por el ex empleador para que pueda caber una acción de protección? Y también tenemos que tener en cuenta que en este momento las acciones de protección, lo que es Corte Constitucional ya enmarcó cuándo puede proceder una acción de protección, siempre y cuando no se vaya la resolución en contra de norma expresa. Inclusive estamos viendo de que acciones de protección que han dado cabida para que puedan salir en libertad personas que están sentenciadas en el ámbito penal por jueces penales y que se han, como por decirle, librado de la cárcel gracias a una acción de protección o gracias a un habeas corpus que no estaba permitido por ley, se está inculpando inclusive a los jueces causantes de esto por el delito de prevaricato
las sanciones son fuertísimas. Se han suspendido a los jueces, se los está investigando, inclusive pueden ir hasta la cárcel por decidir en una acción de protección una vulneración de derechos en base a ir en contra de una norma expresa, aunque sea infraconstitucional. Entonces es medio complicado que el chico pueda poner una acción de protección por la violación de un derecho constitucional, en el caso de que él aduzca que tuvo un derecho constitucional violentado. ¿Por qué? Por el derecho a la estabilidad laboral, por el derecho a un trabajo digno, pero la facultad de despido intempestivo la tiene el empleador, y la facultad del acuerdo de partes, de terminar un contrato de trabajo por acuerdo de partes, existe en la ley. Entonces volvemos otra vez a la legalidad de la prueba que él debe de presentar para poder convencer al juez de que efectivamente tuvo un derecho constitucional vulnerado. Correcto, gracias. Freddy, nuestra Constitución de la República en su artículo 66 protege a todas las personas el derecho al buen nombre, al derecho a la voz, al derecho de la imagen. Y frente a este hecho que nuestra Carta Magna protege a todos los ecuatorianos, también se dijo por parte de su defensor, hablando de esta pareja, que iban a iniciar acciones legales contra la empresa Aerovía. No tengo bien a ciencia cierta cuál es el camino o qué acciones a ciencia cierta pueden tomar, pero ¿es viable aquello? Desde luego. Y creo que tienen un amplio abanico de acciones a presentar. La primera, creo que tiene que ver en el ámbito penal por la violación al derecho a la intimidad. Definitivamente el accionar del funcionario encargado de la videovigilancia, ya sea empleado del consorcio, ya sea empleado de una empresa proveedora del consorcio, me parece que en efecto han caído en el tipo penal y esto puede ser perseguible. Desde luego habrá mucho que discutir al respecto, pero creo que cabe en lo posible, no digo que sean culpables o no de haber cometido un delito, pero creo que le corresponde al fuero penal investigar si en efecto ocurrió o no ocurrió el delito, tanto a título de autor por parte de la persona que divulgó el video, como inclusive las personas jurídicas que hoy en día también tienen responsabilidad penal. Entonces, eso es algo que, desde luego, creo yo, el primer campo de acción será una acción penal en donde la Fiscalía investigará y determinará quiénes son los responsables o no. Creo también que hay la posibilidad de presentar acciones civiles por daño moral, desde luego. El Código Civil establece que se pueden presentar acciones por daño moral, para lo cual la parte que se crea afectada tiene hasta 4 años para hacerlo. Estos hechos son recientes, entonces las personas afectadas pues, pueden presentar la demanda que consideren pertinente. Ahora, respecto del daño moral que se les ha ocasionado, basta que demuestren el daño, así lo ha establecido la jurisprudencia. No es necesario demostrar que el daño fue muy grande o fue muy chiquito. Basta con demostrar el daño, y el daño es a este momento público y notorio. No digo que no deba probarse nada en el proceso, pero creo que gran parte de la carga de la prueba ya está. Creo que con un poco más de fuerza probatoria puede llevarse adelante un proceso que va a terminar derivando en una indemnización por estos efectos. Ahora, en contra de la empresa privada, en contra del trabajador, procede. También es importante analizar qué responsabilidad tiene el municipio de Guayaquil o la empresa pública que administre este negocio, que forma parte del consorcio, a nombre del municipio de Guayaquil. Aquí entramos en un campo un poco, en una línea un poco delgada, porque estaríamos entrando tal vez a una posible acción contenciosa administrativa en contra ya sea de la empresa pública o ya sea del municipio de Guayaquil, ¿verdad? Karina, tal vez tú que tienes un poquito más de experiencia que yo en el ámbito público, nos puedes guiar en este aspecto, ¿no? ¿Procedería tal vez una acción contenciosa administrativa? Bueno, las acciones contenciosas administrativas están bastante enmarcadas dentro de lo que es el Código Orgánico General de Procesos y dentro del Código Orgánico Administrativo.
tenemos las acciones que son subjetivas, las acciones que son objetivas y el tiempo de caducidad de cada una de ellas. En este caso, la acción contenciosa administrativa usualmente se da cuando existe un pronunciamiento de una institución pública hacia un particular en cual causa un daño o un perjuicio a sus derechos individuales, que en ese caso sería la acción subjetiva. Tenemos también las acciones por contratación pública, que son cuando existen dirimencias entre las dos instituciones y una de ellas debe ser una institución pública, específicamente en el tema de derechos contractuales. Y también existe la acción objetiva, que es al momento de que existe un daño hacia un particular, pero no solamente lesiona sus derechos particulares, sino que se ve enfrascada en lesiones de derechos de terceros además. Entonces, considero que en este caso en particular no cabría una acción contenciosa administrativa por parte de los afectados, porque no existe una resolución en firme de parte de la autoridad o de esta institución pública hacia ellos como tal, o sea, no existe un acto administrativo que impugnar, porque no fue la aerovía la que decidió, por medio de su representante legal, atentar contra un derecho de estos dos ciudadanos, sino que fue un tercero que bien sabemos, bien o mal, aunque tenga una relación, una posible relación laboral con la aerovía, no representa ni tampoco ha dictaminado o ha expedido un acto administrativo que pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Si bien es cierto, estoy de acuerdo contigo con respecto a las acciones civiles que podrían darse. Considero que el primer camino correcto sería la acción por daño moral, y una vez de que tenga la sentencia a favor de la acción de daño moral, podría hacer una acción por daños y perjuicios para indemnización como tal. Es el camino que considero, y estoy de acuerdo contigo, que podrían tomar estas dos personas. Qué buen conversatorio, gracias a los dos. Estamos ya cerca del final de este grandioso live. Freddy, también se habló por parte del defensor de esta pareja que pretende demandar a la empresa, no sé a cuál de las tres empresas, su ex empleador, la aerovía o la compañía de seguridad, porque dice que este hecho que se divulga mucho en redes sociales ha afectado su nombre, su imagen, etcétera, y que nadie lo va a volver a contratar en su vida. Y está pensando, pero una indemnización por este hecho, ¿es posible aquello? Yo considero que sí. De hecho, es muy importante tener presente lo que menciona la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley de Protección de Datos Personales establece que aquellas empresas que recopilan de alguna manera información de los ciudadanos, como por ejemplo un video, ¿verdad?, están en la obligación de hacer todo lo que esté en su alcance para evitar que esa información sea usada de manera indebida, o en este caso, que esa información sea divulgada. ¿Fallaron los protocolos del consorcio de la aerovía? Es más, hay que analizar si siquiera existían los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos mínimos básicos para un sistema de videovigilancia? Lo conozco bien porque, como lo mencioné, asesoro a compañías que dan este tipo de servicios. Una compañía de videovigilancia debe tener los protocolos mínimos. Primero, debe tener establecido quiénes son las personas que tienen acceso al sistema de videovigilancia y al archivo o repositorio digital en donde estos videos se almacenan. O sea, yo cuando voy a contratar a un trabajador, debo tener una constancia escrita de que este trabajador va a estar al frente de la pantalla de la aerovía, por ejemplo. Primer protocolo. Segundo protocolo. El dispositivo, el repositorio, la computadora, el CPU, lo que fuere, el equipo electrónico en donde se encuentra almacenado el video, no puede ser de fácil acceso para todo el mundo. Como lo mencioné al inicio, el guardia no es que graba con su teléfono el video y de ahí lo divulga, no. El video es descargado directamente del sistema informático. Esto significa que el repositorio digital donde se encontraba la información no tenía ningún tipo de medida de seguridad. ¿Cuáles son estas medidas de seguridad? Por ejemplo, que el trabajador no pueda
de manera libre descargar el archivo, o que el repositorio digital o el CPU no tengan los puertos USB para poder ingresar una memoria drive y descargar el archivo, o conectar un cable al teléfono celular y descargar directamente el video al cable celular. Si ustedes han ido a algunas compañías en donde manejan información importante, podrán notar que muchas computadoras ni siquiera tienen ya los puertos USB, precisamente para precautelar que el trabajador o el funcionario que usa el dispositivo no se pueda llevar la información de manera sencilla. Entonces, todo lo que ocurrió, y es evidente, nos lleva a la conclusión de que el consorcio de la Aerovía, junto con su proveedor de servicios, no tenían ningún protocolo. Tercer protocolo: la empresa debió haber capacitado al trabajador para que el trabajador conozca que divulgar el video tiene consecuencias jurídicas. Es muy probable que si el empleador le hubiese dado una charla y el trabajador entendía el alcance de lo que puede ocurrir por divulgar el video, tal vez no lo hacía. Son protocolos muy sencillos: dar una charla, tener constancia escrita de quién tiene acceso o no tener accesos de usuarios en el sistema informático para descargar el archivo, no tener puertos USB, o al menos dificultar el acceso al sistema para descargar los videos. Entonces, considero que tanto el consorcio como la compañía empleadora, en caso de que sea un proveedor de servicios, carecían de los protocolos necesarios para custodiar la información que estaban recibiendo en virtud de la concesión que se les ha dado. Consecuentemente, considero que procede una acción en contra de todas estas personas que están involucradas. Inclusive me iría un poco más allá. También hay acciones en contra del municipio. ¿Y por qué lo sostengo? Porque el municipio, al ser la entidad pública que da en concesión o da el contrato a favor del consorcio, es el primer encargado en velar de que las personas que van a dar el servicio cumplan con la ley y que tengan los protocolos mínimos de seguridad que debe tener una persona que custodia la información. Y esto no solamente aplica al municipio de Guayaquil, también aplica al ECU 911. He visto en un sinnúmero de ocasiones circular los videos del ECU 911 sin ningún tipo de reparo. Entonces, es mi criterio que las acciones civiles abarcan a todas las personas involucradas: trabajador, empresa, proveedora, consorcio, y también a la entidad que dio el contrato, en este caso el municipio de Guayaquil. Qué buen aporte, doctor Freddy. Realmente esta pareja podría ya iniciar acciones, conforme tú lo has indicado. Hace un momento se indicó también por parte del colega Freddy Coveña que la abogada Karina Márquez es especialista en contratación pública. Y vamos a dedicarle un espacio, una pequeña cuña a doctora Karina, en honor al tiempo, de un curso que usted está dictando, un curso que aquí lo vamos a poner en pantalla, que es la actualización de la normativa de contratación pública. Y está dirigido para ciertas personas y será el día 7 y 8 de agosto. Convérsanos, Karina. Una serie de eventos en donde está dirigido efectivamente al público que son partícipes, ya sean como entidades contratantes o como contratistas con el Estado. En entidades contratantes tenemos muchos servidores públicos que tienen vacíos legales con respecto a la contratación pública, sea que son administradores de contrato o en las fases que existen dentro de la contratación pública, que es la fase previa, contractual, de ejecución, etcétera. Pues no. Justamente ha salido en los días anteriores una nueva resolución del CERCOP con respecto a cambios muy drásticos que se han hecho en cuanto a los bienes y servicios dentro de la contratación pública. Hemos dirigido seminario, acabamos de pasar uno este sábado que nos fue excelente con
servidores públicos más que nada, porque fue desde el ámbito de la vista pública, de la institución pública, cuáles son los problemas que usualmente se pueden dar dentro de una fase precontractual, dentro del ámbito de contratación pública. Y bueno, surgieron varias dudas y varias personas de provincias nos solicitaron que podamos hacer otro curso de manera virtual, y es lo que hemos hecho. Este día 7 y este día 8 de manera virtual hemos sacado un curso flash de actualización de normativa de contratación pública. Se va a tratar con respecto al portal del CERCOP, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, ¿no? Para que puedan ver el manejo del portal de CERCOP, cómo pueden ser las resoluciones de una controversia, y específicamente el cambio que hubo dentro de esta resolución 134 de este año del CERCOP, para que puedan actualizar sus conocimientos en materia de contratación pública. Este lunes 7 y martes 8, de 6 de la tarde a 8 de la noche, tendrán acceso a un certificado que está avalado por la CETEC, y pueden verlo dentro del portal del Ministerio de Trabajo de la CETEC, y es válido para sus hojas de vida. ¿Dónde va a ser, ese es Karina? el aporte que tenemos. Va a ser de manera virtual, de manera virtual, precisamente porque nos los han pedido de manera virtual. Tenemos personas que son de provincias, tenemos personas que son de otros trabajos, por eso es el horario y por eso es de manera virtual, para que puedan conectarse. Pueden inclusive conectarse de camino a su casa, se conectan con su celular, con el tráfico tremendo que hay en Guayaquil, pueden ir aprendiendo sobre estas nuevas normativas que existen dentro de contratación pública. Bien, ahí estaremos. Entonces, el curso cuesta $30. Actualización normativa de contratación pública. Recursos de valor requeridos en el sector público y privado. Así que, amigos, amigas, ya saben, aquellos que trabajan en el sector público y aquellos que no o están interesados en llevar estos procesos, aquí tienen una excelente opción de 2 días, 6 de la tarde a 8 de la noche, los días lunes 7 y 8 de agosto del presente año. Queridos amigos, para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes exprese su opinión personalísima sobre el tema. Karina. Bueno, como abogada, no puedo negar de que existieron violaciones a los derechos de estas dos personas que aparecen en el video, que existieron una serie de, como Lemon Snicket, las historias de Lemon Snicket, una serie de eventos catastróficos para estas dos personas como consecuencia de esta acción. De manera personal y de manera pública han tenido bastantes situaciones problemáticas a raíz de la publicación de este video. Como abogada no puedo dejar de aceptar y de indicar de que efectivamente pueden iniciar las acciones legales que consideren pertinentes y que están en todos sus derechos de iniciar esas acciones legales. Como persona, como ciudadana guayaquileña, como hija de familia, como madre de familia también, no puedo dejar de pasar esta oportunidad de decir de que, sin juzgar, porque no se puede juzgar, pero realmente las personas deben de responsabilizarse por sus actos, por sus dichos y por sus actos, y tiene que ser, tanto en su vida pública como en su vida privada, una persona que sea o que tenga la honorabilidad de poder decir y de poder guiarle a otra persona y poder decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no se pueden hacer, que no se deben de hacer, que no se debe de confundir la libertad con el libertinaje, que mis derechos acaban cuando empiezan los derechos de otras personas, y que por muy joven que uno sea y porque a veces toma decisiones que no son las más acertadas, no se puede justificar el acto o la inmoralidad como que fuera una serie de acto moderno, de porque mientras más moderno soy, más inmoral puedo ser, o esto puedo hacerlo yo público porque soy adulto, es mi vida privada y puedo hacer lo que me da la gana. No, siempre estamos sujetos a el ámbito personal,
al ámbito de que te puedes afectar tu familia, al ámbito de que si tienes padres o si tienes una pareja o si tienes tus hijos, debes de dar un buen ejemplo. Eh, Esa es mi opinión personalísima, que no se replique este acto con la suposición o con o la creencia de que porque soy adulto hago lo que quiero y nadie se puede meter en mi vida. Y no importa lo que yo haga o deje de hacer en mi vida privada, no pasa nada. No, sí pasa. En este caso pasó con consecuencias gravísimas y tendrán que afrontar la responsabilidad de estos actos, aun cuando hagan sus acciones legales pertinentes. Tienen que afrontar como adultos la acción de adultos que hicieron en un lugar público. Esa es mi opinión personal. Uh-huh. Gracias, Karina. Freddy, tu opinión. Bien, creo que está perfectamente ya manifestado por Karina. Simplemente acotar que en la cadena de sucesos que engloban a todo este tema del video del que hemos estado hablando el día de hoy, hay errores de todo el mundo. Errores de los dos chicos que participan del video, errores del trabajador, quien tal vez en ignorancia, no quiero pensar que en mala fe, tal vez en ignorancia, considera o piensa que divulgar este tipo de videos está bien, que divulgar este tipo de videos los hace ganar un like, o que hacerlo no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. Pues deben tener presente que hay consecuencias jurídicas. Estuvieron mal los chicos, estuvieron mal el trabajador, pero también estuvo mal el consorcio. Algo que me llamó mucho la atención fue las primeras respuestas que el consorcio dio al respecto. Y lo primero que hizo fue rechazar el comportamiento de estos jóvenes. Pero también es profundamente reprochable el comportamiento que tuvo el consorcio. Cero protocolos, cero capacitación respecto del manejo de la situación. Es evidente que las personas que estaban atrás del centro de monitoreo no estaban capacitadas para manejar una situación de estas. Entonces, hay errores por todas las personas que de alguna manera están involucradas en este hecho. Y finalmente, ¿no? Pude ver en una de las comunicaciones que hizo el consorcio y su gran respuesta, la respuesta del consorcio fue: hemos separado o se ha separado ya a la persona que divulgó el video, como si esa fuera la manera en que se reparan las cosas. Parece que se le olvidó al consorcio, al equipo legal del consorcio, que la ley establece que cuando una divulgación de esta naturaleza ocurre, el consorcio es el primero en tomar acción y llamar a los afectados a preguntar y a tomar acción sobre aquello. Eso tampoco ocurrió. Lo primero que salió a decir el consorcio es que reprochaban los actos ocurridos en la Aerovía, lo cual tampoco no está bien. Creo que el consorcio debería cuando menos pedir una disculpa y segundo, cumplir con su obligación legal, que es tomar las medidas de reparación para que esto no siga afectando a las personas. Finalmente, y este ya es un comentario como ciudadano, la Aerovía es un sistema que, como todos conocemos, ha venido decayendo en la cantidad de personas que lo usan al día. Al inicio de su funcionamiento, la Aerovía llegó a un máximo de un 50% de ocupación. De acuerdo a la información que se dio hace algunas semanas, la Aerovía no llegaba ni al 30% de ocupación del sistema de la Aerovía. Esto significa que atraviesa por graves problemas económicos o los va a atravesar en un futuro bastante cercano. Pero algo que hay que notar es que a partir de la divulgación del video, las personas empezaron a visitar la Aerovía, ya no tanto como un medio de transporte que necesitan para llegar de un lugar al otro, sino tal vez como una especie de broma o tal vez para de alguna manera revivir los hechos que ocurrieron y que estamos analizando sobre el video. Así que creo que por contrapartida, el consorcio de la Aerovía ha recibido más visitas de las que recibía antes del video,
Así que me parece que han recibido un marketing gratuito a nivel nacional por este desafortunado evento. No digo que sea algo que deba ocurrir o que sea el método adecuado de marketing, simplemente menciono que el Aerovía ha empezado a recibir más visitantes desde estos hechos. Es mi opinión, Hans. Te agradezco mucho por la invitación. Espero poderte acompañar en algún otro evento, tal vez para que conversemos sobre los videos del concejal de Salinas. Buen punto. Dos puntos de vista no tan distantes, no tan diferentes, bien inequívocos. Ahora me toca a mí. Si bien es cierto, como dice la ley, hay que esperar, como dice el dicho, ¿no? Hasta que sucede algo, ahí recién reaccionamos, recién tomamos acciones, recién evitamos, etcétera, etcétera. Entonces este hecho que se volvió tan público y notorio, obviamente a esta pareja, por más que tú estés en la calle, te van a señalar, principalmente a la chica, porque afecta la imagen de mujer. Ya ha salido ella a decir en redes sociales que ya no la molesten más. Pero como lo dijo Karina, estoy muy de acuerdo, tienen que afrontar como adultos, con mucha madurez este problema, que perdurará en el tiempo. Y eso no se va a borrar. Si bien es cierto, se cometió un error por parte de la Aerovía, tal como lo dijo Freddy. No solamente el hecho de decir, ya reprochamos el hecho bochornoso, pero tendría que haber indicado, efectivamente, hemos tomado las acciones, los correctivos, etcétera, no vuelva a ver a pasar, cosas de esa naturaleza. Y quizás también estoy de acuerdo contigo, Freddy, en que debió haber pedido unas disculpas públicas, pero el accionar de nuestra sociedad también es muy importante tocar, porque el tema de la moral y la ética son valores que desde casa nos enseñan. No podemos dar cabida a un tema de video por una morbosidad y hacerlo viral solo por el hecho de que se le ve ciertas partes a la mujer o al hombre, etcétera. Eso como sociedad tenemos que cambiar también y a pasar la página. Incluso conmigo también esta pareja y a su defensor, que olviden también seguir acciones y seguir sus vidas con mucha responsabilidad. La abogada Karina Márquez Díaz, el abogado Freddy Coveña, hoy sí, los voy a invitar efectivamente otro día para hablar de un tema muy importante, como tú lo has hecho, Freddy. Quiero agradecerles esta noche a cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas, por acompañarnos. Estaremos en un próximo live con otro tema interesante, con otros invitados de lujo. Karina, Freddy, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.